Antes de comenzar, quiero dejar claro algo muy importante: consumir sustancias que alteran la mente no es una solución para el dolor emocional, y es un camino lleno de riesgos y consecuencias graves. En mi experiencia, lo que al principio puede parecer un alivio momentáneo puede convertirse en una carga mucho mayor, y lo que voy a relatar es una prueba de ello. La tristeza se apoderó de mí, de manera implacable aquel invierno. Mi abuela, mi ancla en el mundo, había fallecido, y con ella, sentí que se había llevado una parte esencial de mí mismo. Su partida dejó un vacío tan profundo que me parecía imposible de llenar. La pérdida no solo me dejó desconsolado, sino también desesperado por encontrar alguna forma de escapar de ese dolor que parecía aplastante. En esos días sombríos, mi mente estaba nublada por el duelo. La rutina diaria se volvió una carga que no podía soportar. Me encontraba atrapado en un ciclo de tristeza y soledad, y cualquier rastro de normalidad parecía inalcanzable. Había oído hablar de ciertas sustancias que algunos consideraban capaces de ofrecer una forma de alivio, y aunque sabía que no eran lo más adecuado para mi situación, mi desesperación me llevó a probarlas. Me dijeron que podrían cambiar mi perspectiva, proporcionarme un escape, y en mi estado de ánimo frágil, caí en la tentación. La primera vez que decidí probarla, fue como si me sumergiera en un mundo completamente nuevo. El efecto no era como el de un simple escape, era como si el velo entre mi realidad y otra dimensión se hubiera levantado momentáneamente. Mi mente se sintió liberada, y de repente, experimenté una claridad inusual. Fue en ese estado alterado cuando comencé a tener sueños que no podía explicar. No eran sueños comunes, parecían tener una cualidad especial, como si estuvieran mostrando fragmentos de un futuro aún no vivido. Mi abuela siempre había tenido sueños que parecían premonitorios, pero muchas veces eran bastante vagos, por lo que yo siempre me burlaba de ella y los descartaba por defecto. Recuerdo la primera noche en que experimenté uno de esos sueños. Soñé que estaba en una sala de una casa que no era la mía. De pronto, la rama de un árbol algo tenebroso parecía llamarme. No tuve miedo, así que me dirigí a ese lugar. Escuchaba la voz de un amigo con el que no había hablado en años. El sueño era vívido, podía escuchar su voz, y la conversación que tuvimos era tan clara que me desperté con una extraña sensación de certeza. Al día siguiente, para mi asombro, sucedió aquella llamada. La conversación fue casi idéntica a la que había soñado. Es raro decir que, en el sueño parecen olvidárseme los miedos, pero en la vida real es todo lo contrario. Este evento me sorprendió tanto que empecé a buscar patrones en esos sueños, tratando de descifrar si había una forma de prever más eventos futuros. En otra ocasión, en un sueño, vi un árbol enorme y retorcido, con ramas que se extendían como brazos con dedos afilados, semejantes a garras. Observé horrorizado, que el árbol parecía arrancarse sus propias ramas con fuerza, desgarrándolas como si intentara librarse de algo. En cada rama rota, podía ver figuras humanas enredadas en hilos, atrapadas, gritando y retorciéndose, mientras la copa del árbol comenzaba a arder en un fuego intenso que avanzaba rápidamente hacia abajo. Al despertar, la imagen del árbol en llamas aún estaba fresca en mi mente. Días después, me enteré de que el último piso del edificio donde hace tiempo trabajaba mi mamá, una fábrica de textiles, había sufrido un incendio. Las autoridades dijeron que nadie resultó herido, pero el fuego había consumido la planta superior donde almacenaban grandes cantidades de hilos y tela. A medida que pasaban las semanas, los sueños premonitorios se hicieron más frecuentes. En una ocasión, soñé que encontraría una especie de talismán antiguo en un bosque sombrío, y un lobo negro, humeante y gigantesco se me acercó queriendo morderme, como si se quisiera llevar el talismán que, de pronto, parecía quemarme la mano, así que lo solté. Días después, mientras estaba haciendo algunos trabajos en el exterior, encontré una moneda antigua justo en un lugar donde habían muchos árboles, exactamente debajo de un arbusto. Estiré la mano intentando agarrarla, pero otra mano se apresuró del otro lado para tomarla. Era una indigente, anciana en aspecto, y con una quemadura reciente en el rostro, me quedó viendo con recelo y malhumorada, gruñendo como si quisiera que me alejara.
Siendo sincero, estos pequeños momentos me hacían sentir como si hubiera adquirido una habilidad especial, una conexión con algo más grande que yo. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a notar que los efectos secundarios se volvían cada vez más problemáticos. Lo que al principio parecía un regalo se estaba convirtiendo en una carga. Los dolores de cabeza eran intensos y persistentes, casi como si mi cerebro estuviera siendo sobrecargado por el esfuerzo de interpretar esos sueños. También experimentaba mareos y una sensación constante de malestar que no podía ignorar. A pesar de la fascinación que los sueños premonitorios me ofrecían, los efectos secundarios eran difíciles de soportar. Después de unas semanas de sufrimiento, decidí que no podía continuar así. La combinación de dolor físico y el constante estado alterado me llevó a abandonar esa práctica. La decisión de dejar de usar la sustancia fue un alivio en muchos sentidos, pero también me dejó con una sensación de pérdida. Los sueños que había experimentado eran ahora un recuerdo vago, y con el tiempo, dejaron de ocurrir por completo. La claridad y la percepción que había disfrutado se desvanecieron, y me encontré de nuevo en la oscuridad de mi dolor. Un par de meses después, en un intento por recuperar lo que había perdido, decidí probar nuevamente la sustancia. Esperaba que, al menos, podría tener de vuelta esos sueños que habían sido tan significativos para mí. Me preparé con la esperanza de que los efectos fueran los mismos, de que pudiera recuperar esa capacidad que había experimentado antes. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. Aunque la sustancia tuvo efectos similares en cuanto a la alteración de mi percepción, los sueños premonitorios no regresaron. En lugar de visiones del futuro, lo que experimenté fue una sensación de vacío y confusión, acompañada de los mismos efectos secundarios incómodos. La desesperación por recuperar esos sueños que ahora parecía un mero capricho del pasado me hizo enfrentar una realidad difícil. Los sueños premonitorios habían sido una experiencia única, posiblemente influenciada por mi estado emocional en ese momento. Creo que no era solo la sustancia la que había permitido esos sueños, mi mente estaba abierta y receptiva debido a mi vulnerabilidad. Mi ánimo había cambiado, y sin la misma carga emocional, la sustancia ya no parecía tener el mismo efecto. A medida que el tiempo pasó, el recuerdo de esos sueños se convirtió en una mezcla de nostalgia y desilusión. La promesa de una conexión con lo desconocido, la idea de tener un vislumbre del futuro, se desvaneció, y me di cuenta de que mi experiencia había sido una mezcla de circunstancias únicas. Tal vez, ciertas personas como mi abuela y como yo, estamos predispuestas a poder conectarnos con el más allá u otras dimensiones, no lo sé. Aunque tengo que decir que quizás la tristeza profunda de mi pérdida, combinada con el uso de esa sustancia, había creado un ambiente donde los sueños premonitorios podían surgir. Una vez que cambiaron las circunstancias, esos sueños se esfumaron. En memoria de mi abuela. He decidido no volver a buscar esas experiencias. El dolor y el malestar que acompañaron a esos sueños premonitorios me hicieron ver que la búsqueda de respuestas fuera de lo común solo puede llevar a más preguntas y a nuevas complicaciones. La lección más grande que aprendí fue que, a veces, la realidad y la vida misma son suficientemente complejas sin intentar forzar respuestas que no están destinadas a ser comprendidas. Mi vida ha continuado desde entonces, y aunque la ausencia de mi abuela sigue siendo una herida abierta, he encontrado formas de seguir adelante sin recurrir a atajos. Aceptar lo desconocido y vivir con las preguntas sin respuesta se ha convertido en una parte importante de mi proceso de sanación. La vida sigue su curso, y aunque esos sueños perdidos aún resuenan en mi memoria, me he comprometido a seguir adelante, enfrentando la realidad con una perspectiva renovada y una mayor comprensión de lo que significa realmente vivir.